Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes en este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Israel dice que reabrirá el cruce de Rafah en unos días para permitir que los habitantes de Gaza salgan a Egipto. Funcionarios de Israel y Líbano mantienen sus primeras conversaciones directas en décadas en Naquora. La Asamblea General de las Naciones Unidas pide la retirada israelí de los Altos del Golán en una resolución aprobada. Manifestantes pro-palestinos atacaron la cadena de supermercados británica Tesco después de que una de las tiendas suspendiera a un empleado por negarse a manipular productos israelíes. Más de 300 rabinos y líderes judíos piden la destitución del funcionario de la ONU que negó las violaciones del 7 de octubre. La Cruz Roja dice haber recibido un ataúd con el aparente cuerpo de un rehén asesinado. Estos son los titulares de las noticias que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Israel dice que reabrirá el cruce de Rafah en unos días para permitir que los habitantes de Gaza salgan a Egipto. El coordinador de actividades gubernamentales de Israel en los territorios dice que la medida está de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego y las directivas de la cúpula política. Los palestinos podrán salir de Gaza a través del cruce de Rafah en coordinación con Egipto después de la aprobación de seguridad israelí y bajo la supervisión de una delegación de la Unión Europea, un mecanismo similar al activado en enero. No hay detalles sobre cuándo los palestinos que abandonaron Gaza podrán regresar a la franja a través del cruce. Bueno, esto es una noticia, más un avance que una noticia, así que no conocemos muchos detalles, pero lo que sí está claro es que a pesar de que el plan de paz parece congelado en muchos aspectos, en otros sí que empiezan a verse algunas señales de avance, ¿no? Como en este de que se va a permitir la salida de civiles. No sabemos detalles como, por ejemplo, si solamente de la zona bajo control israelí o si también de la zona bajo control de Hamas, pero lo que sí está claro es que va a haber un control sobre esa salida, ¿no? Porque entre otras cosas, pues habrá que evitar que salgan los responsables de los ataques a los israelíes, los miembros de Hamas. Representantes civiles libaneses e israelíes mantienen sus primeras conversaciones directas en décadas en el marco de un mecanismo de vigilancia del alto el fuego que ya lleva un año en la guerra con Hezbollah. La reunión se lleva a cabo en la sede de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Naquora, Líbano, cerca de la frontera con Israel. Morgan Ortagus, representante especial de Estados Unidos para el Líbano, está presente en las conversaciones. El Líbano está representado por el ex embajador en Estados Unidos, Simon Karam. Israel habría enviado a Urik Resnik del Consejo de Seguridad Nacional. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que enviaría un representante al Líbano para reunirse con funcionarios gubernamentales y económicos, calificándolo de un intento inicial de crear una base para una relación y cooperación económica entre Israel y el Líbano. El Líbano dijo anteriormente que había acordado enviar a su propio representante civil en lugar de una figura militar tras una solicitud de Estados Unidos para hacerlo, y se informó que Netanyahu fue presionado por Washington para seguir su ejemplo. Sí, la presión americana es para tratar de crear un clima diferente al que hasta ahora se trató cuando se daban este tipo de encuentros para avanzar en un proceso hacia una paz, un reconocimiento mutuo e incluso ahora con aspiraciones de una cooperación económica entre ambos países. Eso es algo que seguramente es de principal interés para Líbano, que es un país prácticamente en bancarrota y también por ello mismo sometido al chantaje de grupos terroristas como Hezbollah, que viene financiado desde Irán y que pues actúa
con libertad de acción hasta ahora en todo el país, especialmente en el sur, y ahora pues durante este alto el fuego que ya lleva un año, pues mucho más limitado por la presión que ejerce Israel y que empieza a notarse también dentro del propio ejército libanés, que hasta ahora solía mirar para otro lado. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el martes una resolución que pide a Israel retirarse de los Altos del Golán. 123 países votaron a favor de la resolución, 7 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Posteriormente, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, escribió en redes sociales: la Asamblea General de la ONU demuestra una vez más su desconexión con la realidad. En lugar de abordar los crímenes del eje iraní y las peligrosas actividades de las milicias en Siria, exige que Israel se retire de los Altos del Golán, una línea de defensa vital que protege a nuestros ciudadanos. Israel no volverá a las fronteras de 1967 ni abandonará el Golán, ni ahora ni nunca. Por su parte, Siria señaló que las posiciones de varios países sobre los Altos del Golán habían cambiado en los últimos años y les agradeció específicamente en la declaración. Según la declaración siria, Francia, Irlanda, Andorra, Antigua y Barbuda, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Dinamarca, Finlandia, Gabón, Alemania, Granada, Guatemala, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Nigeria, Noruega, Perú, Portugal, Moldavia, San Marino, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Timor-Leste, Ucrania, Hungría, Uruguay y Vanuatu pasaron de la abstención a apoyar la medida. Sí, este cambio en las votaciones e incluso el hecho de que se haya sometido a votación esta resolución da la pauta de que la ONU se inclina por un reconocimiento muy amplio del nuevo régimen en Siria, al que dan un crédito extraordinario, como que viene avalado por una voluntad supuestamente de cambio y democrática, pero no olvidemos que a pesar de que se ha reunido su presidente con Donald Trump, sigue siendo y sigue todo este proceso que ha comenzado en Siria es obra de un grupo terrorista como Al-Qaeda, ¿no? Ya lo hemos mencionado, con el apoyo de Turquía, que tiene también intereses hegemónicos en la zona, especialmente en Siria y en el norte de Siria, donde comparten protagonismo con los kurdos. Yo creo que este tipo de presiones a través de la Asamblea de Naciones Unidas no favorece las causas. Ya hemos visto cómo Israel es protagonista de una de cada dos, seguramente, resoluciones que se votan en este marco y que no llevan a ninguna parte, porque no es el Consejo de Seguridad, que ya es un organismo en el cual participan menos países y están representados básicamente por la potencia que puedan llegar a tener o la importancia que puedan llegar a tener. Allí están las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, con derecho a veto. Y en cambio en la Asamblea de Naciones Unidas tiene el mismo peso Vanuatu, que es una isla con apenas algunos miles de habitantes, que China, por ejemplo, ¿no? Que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Entonces, estas resoluciones en el marco de la Asamblea General no constituyen realmente una resolución que pueda avanzar en la solución del problema y que, como dice el delegado de Israel, pues están desconectadas de la realidad. Todavía hace falta que pase un tiempo para que Israel y otros países puedan confiar en este régimen nuevo que dirige Siria, que evidentemente nadie quiere volver al régimen anterior, pero este no ha surgido ni de las urnas ni de movimientos populares, sino del apoyo de una
potencia extranjera como Turquía a un grupo terrorista que se ha hecho con el poder. Esperemos que los tiempos vayan avanzando, que Siria se incorpore al espíritu de Occidente y que, por ejemplo, pues acepte reconocer a Israel y también firmar un acuerdo de paz con él, y que, bueno, como parte de ese acuerdo, me imagino que Israel sí que flexibilizaría su política hasta ahora respecto a los Altos del Golán, que no es una cuestión de territorio, porque es un territorio muy pequeño, pero que ha resultado estratégicamente muy ofensivo cuando estuvo en manos de Siria para los pobladores de los que estaban debajo de ellos. Es como estar desde un balcón escupiendo a los que pasan por la calle. Esa era la sensación y la realidad hasta el año 1967, que el ejército israelí logró conquistar esa parte del sur de Siria. Manifestantes pro-palestinos atacaron la cadena de supermercados británica Tesco después de que una de las tiendas suspendiera a un empleado por negarse a manipular productos israelíes. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones, conocido como BDS, pidió al minorista que retire las medidas disciplinarias contra el empleado en el condado de Down, Irlanda del Norte, que fue suspendido por negarse a manipular productos israelíes empapados de sangre y que ahora, según dicen, enfrenta acciones disciplinarias por tener conciencia y no apoyar el genocidio. Tras el incidente en la sucursal de Irlanda del Norte, las tiendas Tesco de todo el Reino Unido sufrieron una ola de protestas. La semana pasada, grupos pro-palestinos organizaron una protesta frente a una sucursal en Newcastle. Los activistas de People Before Profit dijeron que estaban en plena solidaridad con los trabajadores de Tesco y todos aquellos que enfrentan victimización en el trabajo por negarse a manipular productos israelíes, según dijeron. Bueno, ya saben, la guerra puede haber entrado en un alto el fuego, pero el anti-israelismo, que es también antisionismo y también una forma muy renovada del antisemitismo, sigue y incluso aumenta su presión en países en los que los gobiernos no han actuado de forma muy clara y contundente en condenando estas lacras sociales, como es el caso del Reino Unido. Entonces, bueno, pues las empresas son las que están sufriendo esto simplemente porque tienen productos que se fabrican en Israel y, bueno, para ellos no pueden, esta presión que hacen los grupos de boicot, les dicen que no pueden vender estos productos. Claro que si esto se generaliza, pues se haría extensivo no solamente en el Reino Unido, sino a cualquier lugar del mundo, a la venta de, por ejemplo, ordenadores personales de cualquier marca, porque una parte muy importante de la tecnología de estos ordenadores es de origen israelí, así como muchos avances en la medicina, que van a proponer también de que se eliminen todos los marcapasos que sean hechos o que tengan algún elemento intelectual o de fabricación israelí o judía. La verdad que todo lo que es el BDS es un despropósito, y el problema no es que exista, sino que hay gobiernos como el del Reino Unido, y no es el único, que han dado y siguen dando el brazo a torcer ante estas presiones. Más de 300 líderes judíos, incluidos defensores de los derechos de las mujeres y rabinos, instaron el martes a las Naciones Unidas a destituir a Reem al-Salem, relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, por negar que se haya producido una violación durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 a Israel. La carta, dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó 2 semanas después de que al-Salem afirmara en una publicación en X que ninguna investigación independiente encontró que la violación tuvo lugar el 7 de octubre.
En la carta, sus firmantes expresan su horror e indignación ante la retórica de Al-Salem y citan dos informes de la ONU de marzo de 2024 y julio de 2025 que concluyeron que había motivos razonables para creer que se había producido violencia sexual durante los ataques en múltiples lugares, incluidas violaciones y violaciones en grupo. La petición fue organizada por Amy Elman, profesora y autora de libros sobre antisemitismo y respuestas estatales a la violencia sexual, y Rafael Medoz, director del Instituto David S. Wyman para Estudios del Holocausto. El abuso sexual selectivo de israelíes por parte de Hamás y sus partidarios es un arma en el arsenal de quienes buscan la aniquilación de Israel, declaró Elman. Es indignante que negacionistas como Rem Al-Salem sean cómplices de la violencia sexual al afirmar que nunca ocurrió. Estos apologistas deberían avergonzarse. Entre los firmantes de la carta se encuentran Deborah Lipstadt, ex enviada especial contra el antisemitismo, Judith Rosenbaum, directora del Archivo de Mujeres Judías, el rabino Irving Greenberg, expresidente del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, la rabina Deborah Waxman, presidenta de Reconstructing Judaism, y la presidenta del Hebrew College, la rabina Sharon Cohen Anisfeld. La verdad que es indignante que alguien que ocupa el cargo de relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, pues niegue lo que son unas evidencias contrastadas, documentadas, filmadas por los propios miembros de estos grupos terroristas que realizaban esas violaciones, las filmaban y las colgaban en Internet. Es decir, esto es una evidencia aplastante y contra ella pues se pronuncia alguien que dice que no, que son invenciones de políticas de Israel. Esto es un negacionismo de una catadura moral terriblemente degradada, ya que los convierte en cómplices de esa violencia sexual. Y lo que realmente llama la atención es que incluso los principales dirigentes de la Organización de Naciones Unidas, como el secretario general Antonio Guterres, hasta ahora no hayan hecho ningún comentario al respecto. Es decir, ni siquiera tendría que haber esperado a que se instara desde esta organización o reunión de líderes judíos de todo tipo a que protestaran sobre este hecho que es totalmente evidente de la violencia contra las mujeres y las niñas, porque en el caso de las violaciones que hubo, se centraron especialmente en mujeres judías, no en todas las mujeres que había, y en niñas judías. Y esto a pesar de que ya también en Israel muchos musulmanes salieron diciendo no, esto no puede ser posible porque el Islam y el libro del Corán prohíben esta práctica. Pues se ve que habrán recibido un permiso especial de sus dirigentes religiosos, los miembros de Hamás, que se autodenomina un grupo islamista, es decir, respetuoso de lo que dice el Corán, pero para atacar a los judíos parece que todo es válido. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que la Cruz Roja ha notificado al ejército que ha recogido hace poco un ataúd con el aparente cuerpo de un rehén asesinado de Hamás en el norte de Gaza. La Cruz Roja está llevando ahora el ataúd a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel dentro de la franja, donde se celebrará una pequeña ceremonia dirigida por un rabino militar. El grupo terrorista Yihad Islámica dijo anteriormente que el cuerpo que tenía en su poder fue localizado durante trabajos de excavación en el norte de la franja. Los grupos terroristas palestinos no proporcionaron la identidad del cuerpo que pretenden devolver a Israel. Bueno, desgraciadamente no es la primera vez que sucede que entregan unos cuerpos sin identificar
y que después de los exámenes patológicos se determina que no son de los 2 rehenes asesinados que todavía conservan los grupos terroristas en la Franja de Gaza. Y es muy difícil imaginar que no tuvieran ningún control sobre dónde estaban estos cuerpos, que para ellos eran el tesoro más preciado que podían tener en su poder y que frenaba las operaciones más terroríficas que podía haber emprendido Israel contra ellos, justamente por no saberse si qué pasaría con las personas vivas o muertas que todavía mantenían en su poder. Llevamos casi 2 meses, creo recordar, de esta tregua, y todavía no se ha dado fin a esta primera fase de las 20 que debe tener este plan de paz. Esperamos que mientras pasa el tiempo, pues la entrega de este cadáver o estos restos a Cruz Roja y que fueran trasladados a Israel y que sean sometidos a examen en las instalaciones de Abu Kabir y finalmente se determine que al menos estos restos corresponden a uno de los 2 cuerpos que quedan por recuperar. Finalizamos con este comentario las noticias de Radio Sefarad, en las que les esperamos mañana con otras informaciones.